Bueno, entonces ahora vamos a continuar con lo que es la parte de miembro inferior. Vamos a hablar de una manera superficial, recordar lo que es la parte ósea de la cadera, ¿verdad? Tenemos lo que es la pelvis. La pelvis está formada por los dos huesos coxales, que aquí tenemos el derecho, los dos huesos coxales unidos con el sacro, como ustedes saben. El hueso coxal entonces tiene una pared lateral, que es esta que estamos viendo, y una pared medial. De hecho tiene entonces, los anatomistas lo dividen como en un cuadro, ¿verdad? Que tiene sus bordes, sus 4 bordes y 4 esquinas, que son la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca posterosuperior, la tuberosidad isquiática y el tubérculo del pubis. Y que todo esto son bordes, que son 4 bordes entre estos 4 puntos, pero que no vamos a ponernos a describirlo. Lo que sí me importa, ¿verdad?, es que recuerden obviamente la espina ilíaca anterosuperior, porque es el punto donde va a estar, donde se va a insertar de aquí hasta el tubérculo del pubis, se va a insertar el ligamento inguinal, que por donde se van a es base, ¿verdad?, de la anatomía del conducto crural, conducto inguinal y todo eso, que hoy vamos a ver conducto crural, y en abdomen vamos a ver conducto inguinal. Otra cosa importante son estas escotadura ciática mayor y escotadura ciática menor, porque son sitios por donde van a pasar estructuras que van desde la pelvis hacia la región glútea, y eso lo vamos a ver el día de hoy. También obviamente no puede pasar desapercibido lo que es el acetábulo, recordar lo que es la anatomía del hombro, y entonces nos acordamos de la anatomía de la cadera, lo que es el acetábulo con su rodete acetabular, que se llama también labrum, así como hay un labrum glenoideo en el hombro, hay un rodete o labrum en el acetábulo o rodete acetabular. En la cara medial, ¿verdad? En la cara medial se ven que es más lisa, ¿verdad? Y que destaca es el agujero obturador formado por estas dos ramas. Esta rama inferior la llamamos rama isquiática, porque tampoco les comenté al principio, el hueso coxal se divide en 3 huesos, como en 3 zonas, porque embriológicamente eran 3 huesos diferentes, que es el ilion, el isquion y el pubis. Entonces esta rama es llamada iliopúbica y esta rama es llamada ilioisquiática. Entonces por eso está formado el agujero obturado. Aquí está la cara auricular, donde se va a articular con el sacro. Bueno, aquí está la pelvis, ¿verdad? Está formada, como les dije, por los dos huesos coxales con el sacro. El fémur, recordar la anatomía proximal del fémur, que entonces si vamos de proximal a distal, ¿verdad?, tenemos primero la cabeza del fémur, el cuello del fémur, y entonces más hacia abajo tenemos lo que es la metáfisis del fémur. La metáfisis tiene 2 tuyullos grandes, así como existían en el hombro, que era el troquín y troquíter. Aquí, como ustedes saben, estos son llamados trocánter mayor y trocánter menor. Y ya más abajo empieza como tal lo que es la diáfisis. Entonces aquí tenemos lo que es la parte de la cadera, ¿verdad? Que entonces la cabeza del fémur va articulada con lo que es el acetábulo. En el medio sale un ligamento llamado ligamento redondo, como aquel ligamento en el útero, también llamado ligamento redondo.
que va desde el fondo del acetábulo hasta el ápice de la cabeza femoral, y ayuda, es parte de los estabilizadores de la cabeza femoral. Otra cosa es que el agujero como tal, el agujero obturado, él está obstruido, por eso su nombre obturado. De hecho, o sea, su nombre a veces le dan el agujero obturador, pero no es un nombre correcto, porque él no obstruye a nadie, que es lo que diría la palabra obturador. Es agujero obturado porque está obstruido por una membrana que se llama membrana obturatriz. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, lo que son los ligamentos. Los ligamentos quise dejarlo, o sea, quise comentárselo porque como a veces nos conseguimos con los estabilizadores de la cadera, entonces los ligamentos prácticamente son fáciles porque ellos se llaman de acuerdo a la inserción del hueso, o sea, del coxal, de las tres regiones del hueso coxal. Entonces este se llama el isquiofemoral, iliofemoral y este el pubofemoral. Es decir, los tres salen de los tres sitios del coxal y van al fémur. Esto que no puede faltar, ¿verdad? Esto seguramente en algún momento se los preguntaron en traumatología, y entonces quiero que los repasemos, que tiene sus tres caminitos, pero siempre el más importante es el primero. Fijemos, de la aorta, ¿verdad? La aorta nos da lo que son las ilíacas primitivas. Las ilíacas primitivas se dividen en ilíaca externa e ilíaca interna. La interna es también la llamada la arteria hipogástrica, que se va a encargar de los órganos pélvicos. La externa pasa por el agujero crural, que lo vamos a ver el día de hoy, y llegamos a y ella se convierte, en arteria femoral. La femoral superficial, ¿verdad?, me va a dar a la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda, ¿verdad?, que es esta que está aquí. La femoral profunda me da dos arterias que son la circunfleja, que yo también se lo mencioné en el hombro, que aquí se llaman lateral, circunfleja lateral y circunfleja medial. En cambio en el hombro se llaman, que son ramas del axilar, se llaman circunfleja anterior y circunfleja posterior. Y ellas, estos arcos, me van a dar las arterias retinaculares, que van a irrigar la cabeza femoral. Las otras, el otro caminito es que en vez de irnos por la ilíaca externa, nos vamos por la ilíaca interna. La ilíaca interna, que también les dije que se llama hipogástrica, da muchas ramas, muchísimas ramas en la pelvis, pero la que nos importa es, por ejemplo, la obturatriz. La obturatriz, ¿verdad?, que es esta que viene aquí, que va a pasar por el agujero obturado, me va a dar una rama acetabular. Fíjense que se va a meter en el acetábulo, por el hueso del acetábulo, y me va a dar la arteria de ligamento redondo, y se va a meter a través del ligamento redondo y va a llegar a irrigar la cabeza femoral. Igual existen otras ramas, que son la rama isquiática de la ilíaca interna, rama isquiática, rama glútea, que también dan un poquito de irrigación a la cabeza femoral, que es esta que vemos aquí. Las bursas que existen en la cadera, las bursas, son prácticamente hacia sus lados, pues una medial, una anterior, una lateral y una posterior. La que más se llega a ver patologías es la lateral, en el trocánter mayor. Van a llegar pacientes con dolor específicamente allí, cuando hacen palpación en el trocánter mayor y le despierta bastante dolor, en una bursitis
trocantérica, que este músculo que viene aquí, que es el tensor de la fascia lata, para no rozar con el trocánter mayor, existe una bolsa allí que lo protege, pero que se puede inflamar. Aquí están los estabilizadores de la cadera, que se los dejo allí, todos los que son los ligamentos y el acetábulo, el rodete acetabular, y bueno, los músculos que ayudan a mantenerlos allí. Son cosas también, tampoco que van como tal al examen, pero bueno, quiero que lo tengan allí. Bueno, recordar parte de los músculos que son posteriores en el abdomen. El que me importa más ahorita es el psoas ilíaco. El psoas ilíaco es el músculo que nos comemos en diciembre, muchacho redondo. Él viene, como ustedes saben, tiene una parte psoas que viene desde los de las vértebras lumbares, y la parte ilíaca que viene aquí del ilion, y pasa a través del arco crural y llega al trocánter menor. El único músculo que se inserta en el trocánter menor. Todos los demás que vamos a ver se insertan en el trocánter mayor. El psoas ilíaco, psoas menor, también viene de aquí del vértebras lumbares, se inserta aquí en la rama iliopúbica, pero no es tan importante. Igual el cuadrado lumbar, que está aquí más posterior. Pero el que me importaba con la cadera, el psoas ilíaco. Entonces, la región glútea, ¿verdad? Como ustedes saben, la región glútea, que está delimitada arriba por las crestas ilíacas, abajo por el pliegue subglúteo, hacia medial por la hendidura interglútea, y hacia lateral por el trocánter mayor. La región glútea está dividida, ¿verdad?, en tres planos. Un plano superficial, un plano medio y un plano profundo, donde están la mayoría de los músculos. Entonces aquí están, fíjense: plano superficial, glúteo mayor; plano medio, el glúteo medio; y plano profundo, todo este poco de músculos aquí, poco pelvitrocantérico, que no lo vayan a tener miedo, porque nos lo vamos a aprender hoy facilito. Entonces tenemos glúteo mayor, que es este que está aquí, que es el que está en el primer plano. O sea, ustedes se tienen que imaginar colocar el transductor. Al colocarlo en el plano superficial, van a ver al glúteo mayor. Él se va a dirigir un poco al trocánter mayor, pero más que todo a la línea áspera, y se inserta un poco en el tensor de la fascia lata. Aquí está el glúteo mayor. Glúteo mediano es el que está en el plano medio, el único también en el plano medio, que va desde la pelvis igual hasta el trocánter mayor. Plano medio, glúteo medio. Y entonces aquí empezamos la fiesta con el plano profundo, donde están los 7 músculos. ¿Cuáles son estos músculos? Entonces lo vamos a ver de arriba hacia abajo, que es primero el glúteo menor. Habíamos visto glúteo mayor, glúteo mediano, ahora glúteo menor. Fíjense que se está desde el ala ilíaca hasta el trocánter mayor. Tensor de la fascia lata se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y termina en esta banda fibrosa que se llama cintilla iliotibial o fascia lata. De hecho, ustedes se la pueden palpar si ustedes se paran en un solo pie, es decir, esta es la parte derecha, ¿verdad? Levantan el pie izquierdo y se palpan a este nivel, se van a sentir algo duro. Es la fascia lata que está tensa para evitar que ustedes se caigan hacia su lado izquierdo, donde no hay estabilidad porque levantaron el pie izquierdo. Tensor de la fascia lata, es el único que está aquí hacia adelante, que no es parte de estos que están en el plano. Lo que pasa es que se toma como parte de la región glútea. El otro es el músculo piriforme.
Músculo piriforme en algunos libros lo pueden conseguir como piramidal. Hablamos del glúteo menor, ahora hablamos de este que es el piriforme. El músculo piriforme es un músculo que se inserta en la cara anterior del sacro y sale por la escotadura ciática por detrás para venir a insertarse en el trocánter mayor. Imagínenselo otra vez. Se inserta en la cara anterior del sacro, pasa por la escotadura ciática mayor y se inserta en el trocánter mayor. Fíjense aquí cómo él está insertado por delante del sacro, en la cara anterior del sacro, y se inserta en el trocánter mayor. Aquí está otro dibujo donde a veces es un poquito difícil de imaginar, pero ya teniendo eso en mente, fíjense cómo él se inserta en la cara anterior del sacro. Aquí está él, cara anterior del sacro, pasa por la escotadura ciática mayor y se inserta en el trocánter mayor. Esto es necesario que lo tengan en cuenta porque entonces este agujero que se llama ciático mayor se va a dividir en una parte superior y en una parte inferior por donde van a salir diferentes estructuras. Aquí está otra vez. Fíjense, aquí está el piriforme y fíjense que por debajo está saliendo el plexo sacro con el nervio ciático mayor. Luego vienen los géminos. Antes se le llamaban los gemelos, pero se confundían entonces con los gemelos de la pierna. Entonces por eso se les llama géminos, gémino superior y gémino inferior. Ellos están encima y debajo de este señor músculo que se llama obturador interno. Entonces, repasando otra vez de arriba hacia abajo, glúteo menor y después venía piriforme, ahora los géminos, gémino superior y gémino inferior. Y van también y se insertan en el trocánter mayor. En el medio de ellos está el obturador interno. El obturador interno, como ven, él se inserta alrededor del agujero obturado. Alrededor del agujero obturado se dirige hacia atrás y luego cambia de dirección hacia afuera y se inserta en el trocánter menor. Aquí en este dibujito que ya hemos visto varias veces, que vimos aquí el piriforme, aquí está el músculo obturador. Fíjense, se inserta, como les dije, alrededor del agujero obturado y sale hacia atrás y hacia afuera. Sale hacia atrás por este agujero que se llama agujero ciático menor. Ciático menor. El obturador externo hace lo contrario a su hermanito, es decir, obstruye el agujero obturador, se inserta por la parte de afuera, pero también igualmente pasa por detrás de el cuello femoral y se inserta en el trocánter mayor. Fijémonos aquí cómo va, alrededor del obturador externo pero por fuera, y se inserta en el trocánter mayor. Por último, de estos músculos, fíjense que está piriforme, gémino superior, gémino inferior, obturador interno, obturador externo estaría hacia adelante, no lo vemos aquí, y por último el cuadrado crural que se inserta de aquí de la tuberosidad isquiática hasta el trocánter mayor. Entonces, si llevamos una secuencia de superficial al profundo para hacer un repaso, fijémonos entonces, tenemos al glúteo mayor, después glúteo mediano, glúteo menor, piramidal, después gémino superior, que estaba aquí, perdón, gémino superior, gémino inferior, obturador interno, obturador externo, que no lo tenemos aquí, y el cuadrado crural. Aquí está parte del obturador externo y el cuadrado crural, que lo vemos aquí. Entonces, un poquito sin verlo, glúteo mayor, glúteo mediano, glúteo menor, piramidal, obturador interno y externo, gémino superior e inferior,
y el cuadrado crural, lo que ya se llaman los músculos pelvitrocantéricos. Ahí están todos otra vez. Glúteo mediano, porque este es el mayor. Glúteo mediano, que está insertado aquí. Glúteo menor. Piramidal, que de hecho produce una patología comprimiendo aquí al nervio ciático. Este sería el obturador interno. Arriba y debajo de él están los géminos, gémino superior, gémino inferior y el cuadrado. Ya para acá abajo son los músculos del muslo. Bueno, esto sí yo creo que no nos tomaría mucho tiempo llegarles a explicar sobre estos agujeros. Creo que es más complicado, pues. Pero lo que sí tienen que saber es, ¿se acuerdan que les dije que había el músculo, aquí está, el músculo piramidal que pasa a través de este agujero y me divide esto en dos agujeritos, y por el agujerito de abajo es que viene el ciático mayor? Es el nervio que más me interesa que ustedes conozcan, que viene formado por el plexo sacro. Y aquí está el ciático mayor. Y aquí está saliendo en la región glútea. De hecho, la irrigación como tal de la región glútea viene dada por las arterias glútea superior y glútea inferior, que salen a través del agujero ciático mayor. Una sale por arriba del piriforme y otra sale por debajo. Y estas arterias glúteas son ramas de la hipogástrica, o sea, de la ilíaca interna. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Bueno, nos vemos entonces.